Continuamos con el módulo de los riesgos en la producción agraria y vamos a entrar en la lección número 2 que está dedicada a la medición del riesgo. Como es lógico y necesario para cualquier desarrollo de seguros agrarios, es preciso e imprescindible medir el riesgo. ¿Y qué es lo que medimos en el riesgo? Pues medimos fundamentalmente probabilidades, variabilidad y tratamos de medir también incertidumbre. Para ello empleamos diferentes mediciones o indicadores de centralización, de dispersión, percentiles y también la asimetría. Estos son los conceptos que vamos a cubrir en esta segunda lección del módulo 1. Entrando en lo que se mide, hablamos de probabilidad. Y probabilidad es un concepto intuitivo y conocido por todos y nos refiere una medida numérica de lo probable con que puede producirse un suceso. Normalmente se dice que tiene dos enfoques. Un enfoque deductivo empirista, que resulta de medir las frecuencias con las que se observa un fenómeno o ocurre determinado proceso. Por tanto, tratamos de obtener la probabilidad de algo a partir de la medición, del conteo de esos sucesos por cuya probabilidad estamos interesados. Hay otro enfoque, que es el enfoque inductivo teórico, en el cual la obtención de esas probabilidades surgen de expresiones matemáticas que las definen desde una óptica teórica y, como hemos dicho antes, matemáticas. Frecuencia también es un concepto conocido, es el número de veces en que una característica particular aparece en una población. En particular, la frecuencia de un evento en años anteriores puede darnos una aproximación de la probabilidad del mismo. En lo que se refiere a nuestro conocimiento acerca de la probabilidad del riesgo o de la amenaza, podemos distinguir entre variabilidad e incertidumbre. Y son dos conceptos que pueden confundirse. Sin embargo, es importante definirlos y distinguirlos. La variabilidad es un fenómeno del mundo físico que puede ser medido, analizado y explicado. Sin embargo, la incertidumbre es un aspecto propio del conocimiento. Vamos a incidir un poco más en ello. El riesgo es el conocimiento sobre sucesos inciertos donde las probabilidades de los sucesos son conocidas. Estamos en un contexto de riesgo cuando se conocen las probabilidades de esos sucesos posibles. Al contrario que en el escenario de incertidumbre, en el cual esa situación sometida a resultados inciertos, pero las probabilidades de esos sucesos posibles no son conocidas. Cuando estamos analizando un problema de riesgo, es importante saber si lo que nos interesa, las amenazas, ocurren con probabilidades conocidas o bien las desconocemos, en cuyo caso estamos en un escenario muy diferente de incertidumbre. Normalmente se dice que la variabilidad es el efecto del azar y una función del sistema, una característica del sistema que analizamos. Y normalmente esa variabilidad no la reducimos con el estudio o la precisión con que se mida, pero sí puede reducirse cambiando el sistema en el que existe esa variabilidad. Ahora pondremos un ejemplo. Sin embargo, la incertidumbre es la falta de conocimiento del analista de riesgos sobre los parámetros que caracterizan el sistema que se analiza. Es el desconocimiento lo que genera incertidumbre. Y la incertidumbre total es la combinación de procesos que tienen una variabilidad intrínseca, pero que además desconocemos sus propiedades, sus características. Veamos unos ejemplos. Un contexto de riesgo sería para un agricultor el empleo de una sembradora que no es de precisión. Pone la semilla cada 10 centímetros, pero observamos que tiene una desviación estándar de 3 centímetros. El hecho cierto es que no puedo mejorar la precisión de esa siembra sin cambiar de sembradora, porque la sembradora no es de precisión y intrínsecamente produce estas siembras con un cierto grado de variabilidad y de imprecisión. Y eso es un proceso que causa un riesgo de reducción de rendimientos motivado por una siembra inadecuada.
Estoy en un escenario de incertidumbre si la siembra es muy desigual, unas plantas crecen mucho, otras no, pero ignoro las causas. No sé si es debido a una mala siembra, no sé si es debido a una mala calidad de la semilla, o una mala o heterogénea fertilidad del suelo o de sus características. Es decir, estoy en un escenario de incertidumbre porque observo una variabilidad, pero no sé a qué es debida. Y un ejemplo de incertidumbre total sería el caso en el que mi vecino me presta su sembradora, que es una sembradora vieja. Observo que mi siembra es desigual, pero no sé si es porque es vieja o imprecisa, porque no está debidamente calibrada o porque simplemente no la he sabido utilizar. No sé la razón por la que la siembra es desigual. Desconozco la máquina, desconozco la precisión con la que funciona normalmente y desconozco también cómo funciona. Por tanto, estoy en un escenario de incertidumbre total. ¿Qué es lo que medimos? Normalmente medimos probabilidades. Este es el caso más sencillo, que podemos pensar un lanzamiento de una moneda, donde si sale cara ganamos, sale cruz perdemos, y la probabilidad de que ocurra es 50%, y eso se caracteriza con una función de distribución que se llama binomial, que es discreta. En un escenario más próximo a la agricultura podemos observar a la derecha pues, una serie de frecuencias de diferentes rendimientos que nos dan, por supuesto, una idea sobre la probabilidad de obtener rendimientos bajos. Y a la izquierda podemos representar esa variabilidad de rendimientos mediante una función de distribución, que es una medida más precisa que la mera obtención de frecuencias y que nos indica lo probable que pueden ser rangos de diferentes rendimientos. Por ejemplo, en este gráfico de la izquierda podemos observar que la probabilidad de obtener un rendimiento inferior a 50 es muy pequeño porque el área encerrada en esta pequeña cola es pequeño comparada con el área de todos los sucesos posibles, que, como siempre, es un área que vale 1. Podemos decir que hay más masa de probabilidad en torno al valor de 150, lo que indica que obtener un rendimiento próximo a 150 es más probable. Incluso podemos definir este rango de probabilidades donde en un 90% de probabilidad tendríamos un rendimiento entre 73.6 y 172.4. Sin embargo, el riesgo lo medimos numéricamente y hay medidas de centralización como la media, que es la media aritmética conocida por todos, la mediana, que es una forma de ordenar los valores, y la mediana nos sitúa las observaciones del 50% en un valor inferior a la mediana y la otra mitad de las observaciones estaría en el rango superior a la mediana, y la moda, que sería el valor más frecuente. Podemos definir tres medidas de dispersión sencillas: la desviación típica o estándar, la varianza, es el cuadrado del anterior, y el coeficiente de variación, que es una medida relativa, porque nos mide la desviación estándar con respecto de la media. Por tanto, es una medida que nos da una cierta facilidad de comprensión en la medida que el coeficiente de variación pues, está referido a la media. Por tanto, si decimos que el coeficiente de variación es del 20%, estaríamos indicando que la desviación estándar equivale al 20% de la media. Hay otras medidas que se llaman de terceros momentos, como la simetría, que es el coeficiente de asimetría, que nos define la situación normalmente de las colas. Como se puede ver en las dos figuras, en la izquierda la simetría es negativa, porque la cola de la izquierda es un poco más alargada, es el caso en el que la mediana es mayor que la media, y en el caso de la derecha, un escenario de asimetría positiva, donde la cola de la derecha es un poco más alargada y la mediana es inferior a la media. Normalmente, las medidas de asimetría, así como las medidas de dispersión, se utilizan mucho y son necesarias su conocimiento para el análisis de riesgos, el desarrollo de seguros y la evaluación de las primas. Y hay una medida adicional, que son los percentiles, que se utilizan muchísimo y que tienen un significado muy fácil de comprender. Se refieren con una probabilidad o frecuencias dadas, es decir, que definimos, por ejemplo, en el caso de un percentil P, indica el valor de la variable que nos interesa,
que deja a la izquierda una probabilidad P y a la derecha una probabilidad 1 menos P. Por ejemplo, si estamos midiendo el rendimiento de un cultivo, pues el percentil P nos indicaría el nivel del rendimiento que deja a la izquierda, por tanto, valores inferiores a ese nivel, una probabilidad de P y a la derecha 1 menos P. La mediana es el percentil 50, por tanto, existe una relación directa entre la mediana, que es un percentil, el percentil 50, y los cuartiles, que se definen con el orden. El primer cuartil es el que define el 25% de probabilidad. Vamos a ver un ejemplo para que quede claro este concepto. El percentil 10 del rendimiento de un cultivo es 1,5 toneladas por hectárea. Eso quiere decir que en el 10% de los casos el rendimiento va a ser inferior a 1,5 y en el 90%, con una probabilidad del 90%, el rendimiento será superior a 1,5 toneladas por hectárea. Normalmente los percentiles bajos sirven para definir la cola de la izquierda de un proceso o un rendimiento y los percentiles altos, 90, 95, 99, la cola de la derecha. En ambos casos, al definir los percentiles altos y bajos, conocemos de esta forma los extremos de la distribución de una variable o proceso. En nuestro caso puede ser, por ejemplo, un rendimiento. Muchas gracias.